Los pilares que hacen al plan económico que presenta la Alianza Libre para estas elecciones. Gracias, Víctor Hugo. Saludo a los compañeros que están ahí lejos, pero cerca para debatir las ideas. El país vive una de las crisis más grandes después de 40 años. Hemos perdido la capacidad de tener combustible, la inflación está por el techo, el poder adquisitivo por los suelos, y nosotros desde la Alianza Libre proponemos algo con mucha claridad desde hace mucho tiempo, después de haberlo estudiado y además de poder haber comprobado la capacidad de lograr esto. La Alianza Libre propone un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para traer hasta Navidad los dólares que le faltan al país. ¿Cuánto? 12,000 millones de dólares es lo que tenemos que traer en 5 años. Hasta fin de año tenemos que tener la primera parte del acuerdo, que es muy fácil de lograrla, se puede lograr hasta Navidad, a través de este acuerdo que nos va a permitir olvidarnos de las filas de la gasolina, olvidarnos del corralito bancario que tiene secuestrado los dólares de la gente y de los empresarios, y olvidarnos y poderle garantizar, mejor dicho, las remesas a la gente que recibe dinero de afuera. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es muy viable porque nosotros somos dueños, somos miembros, Víctor Hugo, del Fondo Monetario. Entonces, con una simple carta podemos llegar a multiplicar nuestra cuota de membresía hasta por 12. Esa sería la primera inyección como puente de estabilidad hasta Navidad. Te quedan 30 segundos. A partir de ese puente de estabilidad no puede haber abismo. Tiene que venir la Bolivia que cambia, la Bolivia con el cambio radical. En lo legislativo lo vamos a cambiar todo, en agropecuaria, en minería, en litio, en hidrocarburos, en todo. Por ejemplo, en agropecuaria bajaremos los impuestos y los aranceles de importación para maquinaria y semillas. Eso es lo que se puede hacer inmediatamente. Con eso se libera la economía, el país exporta, vuelven los dólares y se paga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de manera muy simple y responsable, como Tuto ya lo hizo alguna vez. Perfecto. José Gabriel Espinosa, representante de la Alianza Unidad, los pilares económicos que presenta Samuel Doria Medina para estas elecciones. Corren los 2 minutos. Mira, Víctor Hugo, está claro que Bolivia va a heredar no una crisis económica, va a heredar múltiples crisis. Hay una crisis institucional, hay una crisis energética, hay una crisis medioambiental y como corolario de todo tenemos una crisis económica. Evidentemente, esta crisis económica es lo que más nos preocupa hoy día. Sabemos que la inflación es probablemente el mayor de los problemas que nos va a dejar el gobierno, el peor gobierno de la historia, y por lo tanto, pues nosotros tenemos un plan que se divide en 3 etapas. La primera de ellas, que es la absolutamente necesaria, que tiene que ver con la estabilización. En 100 días es necesario que Bolivia vuelva a un tipo de cambio único, donde todos sepamos cuál es el tipo de cambio del día. Si hoy día yo le pregunto a la gente, nadie va a coincidir en el precio que tengamos en el tipo de cambio, donde podamos tener restablecido el abastecimiento no solamente de combustible, sino de productos básicos, medicamentos, insumos, materias primas para las industrias que hoy día no Queda un están minuto, José Gabriel. de manera adecuada. Y finalmente, pues estabilizar los precios de productos básicos. ¿Cómo logramos esto? Muy simple. Primero y principal, nosotros ya estamos trabajando en el establecimiento de un fondo de estabilización para que el gobierno pueda de nuevo unificar el tipo de cambio en los primeros 100 días a partir de medidas que podemos conversar más adelante. Al mismo tiempo, asegurar la provisión de combustibles, esto a un precio adecuado, a un precio real que evidentemente tiene que ver con el precio internacional. Y finalmente, pues a través primero de un shock de oferta, liberar al sector productivo, pues volver a mantener la estabilidad de precios básicamente en los Te quedan 10 alimentos. Una segundos. vez lograda la estabilización, nosotros avanzamos en la agenda de modificaciones estructurales para terminar en un proceso de crecimiento donde el eje central no es el gobierno, sino las familias Perfecto. y el emprendimiento. Los pilares económicos que presenta Manfred Reyes Villa, APB Súmate, para estas elecciones del 17 de agosto, Augusto Terrazas, corren los 2 minutos. Bueno, nosotros identificamos a la crisis económica desde un punto de vista inicialmente coyuntural, la escasez de dólares y el tipo de cambio paralelo, para lo cual se tiene un financiamiento mediante una venta anticipada de litio por 10.000 millones de dólares que servirán como un fondo de estabilización y emergencia. La escasez de combustibles. Se tiene previsto
generar un contrato a futuro para la venta de diésel y gasolina a un precio fijo de 5 bolivianos. Y la inflación de precios. ¿Cómo queremos solucionar la inflación de precios? A través de la disciplina monetaria y la independencia del Banco Central. Creemos que la inflación es un problema netamente monetario que actualmente se está dando por el exceso de gasto público del gobierno. Y de ahí viene la siguiente parte, ¿no? Que es la crisis del Estado o del sector productivo, el alto déficit fiscal. Nosotros buscamos el equilibrio fiscal. El futuro gobierno de APB Te Sumate queda un buscará un minuto. equilibrio fiscal. La deuda pública al 90% del PIB actualmente debe ser refinanciada y debe ser redistribuida con los agentes internacionales. Y buscamos la eficiencia estatal. ¿Por qué? Porque vemos que actualmente un gran problema es la ineficiencia estatal. Entonces, el Estado debe ser más pequeño y más eficiente, sin atacar a policías, a militares u otros, sino al Estado central. Reducir el número de ministerios de 17 a 2 y generar más eficiencia. Y finalmente, vamos a bajar la carga fiscal a lo que es el sector productivo empresarial. Vamos a ser nuestros aliados del sector productivo, es decir, el Estado tiene un rol protagónico Te queda a 10 través de un segundos, Augusto. facilitador del proceso productivo. Y finalmente vamos a diversificar la matriz económica productiva. ¿Qué significa eso? Producir y exportar más de manera diversificada y con valor agregado.